En el título cuarto, que se regula el derecho de condominio, no se han consagrado modos especiales de adquisición para este derecho real. Entonces, para el análisis de los modos para adquirir el condominio, debe estarse a lo dispuesto en la parte general, es decir, a los tres modos genéricos. El primero se recuerda que es la teoría del título suficiente más el modo suficiente, consagrado en el artículo 1892. Luego también se consagra la prescripción adquisitiva como modo de adquirir derechos reales que resulta aplicable al condominio. Y en el artículo 1894 se mencionan los casos de adquisición legal de los derechos reales y respecto del condominio se consagran tres hipótesis, tres casos. Entonces son estos los tres modos que corresponde aplicar al condominio por estar en la parte general. Pero cabe aclarar también que el condominio es una figura análoga al dominio, por eso comparten naturaleza jurídica, y que existen otros modos de adquisición específicos del dominio que bajo determinadas circunstancias también resultan aplicables al condominio. De lo cual entonces cabe concluir que, en definitiva, y para el análisis de la totalidad de los modos de adquirir el condominio, hay que analizar los tres genéricos y también analizar los modos de adquisición del dominio en los casos que resultan aplicables a este derecho, es decir, al condominio. Para comenzar con los modos consagrados en la parte general, voy a compartir una pantalla en la cual se indican las normas aplicables. Acá está en la pantalla. Nótese que, como se dijo, los tres modos genéricos son, en primer lugar, la teoría del título y el modo suficientes, consagradas en el artículo 1892. Luego la prescripción adquisitiva del 1897 y siguientes. Y finalmente los casos de adquisición legal. Para la aplicación de la teoría del título suficiente y el modo suficiente al derecho de condominio, hay que estarse a lo dispuesto en toda esta norma, es decir, que el derecho real se adquiere mediante la unión del título suficiente más el modo suficiente. Aunque eventualmente podrá darse cronológicamente invertido, pero en líneas generales este es el orden. Primero el título y luego el modo. Y debe recordarse que título suficiente es el acto jurídico que cumple con los tres requisitos. Dos de fondo, que son capacidad y legitimación, y uno de forma, que es la escritura pública cuando se trata de inmuebles. Para muebles rige el principio de libertad de forma. Y el modo suficiente también debe cumplir con tres requisitos, que son los dos de fondo, que son los mismos, capacidad y legitimación, y el requisito de forma, que es la tradición, es decir, la entrega física del objeto, sin perjuicio de los casos autorizados de tradición ficta, que se conocen con el nombre de traditio brevi manu, traditio longa manu y constitutum possessorium. Bien, para aplicar la teoría del título suficiente y el modo suficiente al derecho de condominio, hay que proceder a una operación teórica mental, pero que es muy simple, porque por ser un modo de adquisición derivado y por actos entre vivos, significa que debe haber un propietario original que transmita el derecho a los condóminos. Entonces, si el inmueble es de Juan Pérez, y lo transmite, pero en vez de comprarlo una sola persona, lo compran dos, como si lo compra José García y yo en condominio, y pongamos por caso, por partes iguales, es decir, 50% cada uno, o podría ser distinto también, 70 y 30, por ejemplo. Bueno, en tal hipótesis, en primer lugar, el propietario original debe otorgar el título, es decir, debe
indicarle al escribano, si es que hay que cumplir con esta forma porque se trata de un inmueble, que transmite a Adrián Gustavo Carta, ese soy yo, y al otro condómino, al otro adquirente. Este sujeto que transmite tiene que ser capaz y estar legitimado, es decir, ser titular del derecho real de dominio que transmite y ser capaz de tener la aptitud civil para disponer de sus bienes. Una vez que se ha otorgado el título, nos convertimos con el adquirente en acreedores de la obligación de dar cosa cierta para transmitir el derecho real. Entonces, el mismo día a la tarde, o al mes siguiente, o al año siguiente, nos encontramos en el inmueble y el enajenante entrega el objeto, permite el acceso a ambos condóminos de manera conjunta, aunque también puede hacerlo uno solo, porque al efecto de la tradición se considera que existe una representación mutua, recíproca, de modo que si lo recibe uno solo, lo hace en representación de ambos. Pero en todo caso, el transmitente debe continuar siendo titular dominial, debe continuar siendo sujeto capaz, y cuando transmite el inmueble, en el ejemplo, cuando transmite este objeto, queda constituido el derecho de condominio. Así que no presenta mayores complicaciones. El segundo modo genérico es la prescripción adquisitiva, que se define en el artículo 1897 como el modo para adquirir derechos reales. Por eso se aplica también al condominio, además del dominio, es decir, que no solamente porque está consagrado en la parte general, sino porque utiliza los términos derecho real. Y requiere de la posesión, como se indica en esta norma, y del transcurso del tiempo. Puede aplicarse tanto para objetos muebles como para inmuebles, aunque siempre en el ejemplo se acude a los casos más frecuentes que son de inmuebles. Ahora, para su aplicación al condominio, debe tenerse en cuenta que la norma alude al poseedor, pero también existe la coposesión, porque un inmueble puede ser usurpado por una persona o por dos personas. Esto significa, para ser claro, que si yo no tengo a dónde vivir y ocupo una casa, voy a ser poseedor exclusivo y pago los impuestos, y transcurren 20 años en esta situación, me convierto en titular de dominio. Pero supóngase que con mi hermano no tenemos a dónde vivir y usurpamos una casa, los dos. Vamos a ser coposeedores. Y tómese por caso que pagamos los impuestos y transcurran 20 años de coposesión. En esa hipótesis, el derecho que vamos a adquirir es el derecho de condominio. Es decir, que resulta también aplicable. Pueden presentarse otros ejemplos, puede ser una pareja. Acá en este caso, en vez de ocupar o en vez de usurpar con mi hermano, lo puedo hacer con mi novia. Dos personas no tienen dónde vivir, usurpamos, somos coposeedores de un objeto inmueble, transcurren 20 años, pagamos los impuestos en el transcurso de esos 20 años y adquirimos el derecho real de condominio. Y va de suyo que si bien el ejemplo más frecuente siempre es la prescripción larga, que acabo de mencionar, o prescripción bicenal, también se aplica la prescripción breve, que requiere 10 años de tiempo. Pero recuérdense que además se requiere justo título y buena fe. Y el justo título es el acto jurídico nulo, porque el otorgante carece de capacidad o de legitimación, pero sí cumple con la forma. Entonces, para aplicarla a la prescripción breve de condominio, se requiere lo siguiente: que un sujeto que es incapaz, por ejemplo, carece de aptitud civil porque es demente, porque padece una deficiencia en las facultades mentales, coloca para la venta su inmueble. Y dos personas, por ejemplo, yo me nombro en primer lugar, no por faltar el respeto a nadie, sino por
porque es pedagógicamente recomendable, entonces yo con otro sujeto concurrimos a la escribanía y adquirimos este inmueble, sin conocer que el sujeto que nos vende carece de aptitud civil. Con lo cual, técnicamente, no vamos a hacer condóminos porque no hemos obtenido el título suficiente, pero sí hemos obtenido el justo título, es decir, la escritura, el acto jurídico que cumple con la forma, pero que adolece de un defecto de fondo, es decir, otorgado por el impostor que no es propietario o por quien sí es propietario pero es incapaz. En el ejemplo, el demente que es propietario nos transmitió el inmueble y nos otorgó ese acto jurídico. La realidad del emplazamiento jurídico es que no somos condóminos, somos coposeedores del objeto adquirido. Coposeedores con justo título, es decir, la escritura otorgado por el incapaz, y con buena fe porque desconocemos la carencia de aptitud civil por parte del otorgante. Con lo cual, vamos a ser coposeedores ilegítimos. Pero, repito, cuando transcurren 10 años, ese título se sanea, por decirlo de otra manera, ese justo título se convierte en título suficiente y ascendemos de la categoría de coposeedores ilegítimos a la categoría de condóminos. Por supuesto, en la misma proporción que compramos. Si compramos 50 y 50 o 70 y 30 o 90 y 10, vamos a ser coposeedores en esas proporciones. Y cuando adquirimos el derecho real de condominio, lo adquirimos en las mismas proporciones. Luego puede pasarse al análisis de los casos de adquisición legal, tercer modo general de adquirir los derechos reales, indicados en el artículo 1894, que es más extenso de lo que se ha traído acá en este gráfico, en esta pantalla. Pero acá se mencionan los 3 casos de adquisición legal aplicables al condominio. Nótese que en primer lugar se alude que se adquieren por mero efecto de la ley, es decir, por el solo efecto de la ley, los condominios con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles. Ese es el primer caso. Luego el condominio de muros, cercos y fosos, y luego el condominio que se origina por accesión de cosas muebles inseparables. Estos 3 casos que están mencionados en esta norma de manera conjunta son 3 remisiones distintas a los artículos que siguen. El condominio sobre accesorios indispensables ha sido consagrado en el artículo 2004. El condominio de muros, cercos y fosos en el artículo 2009. Y el condominio por accesión de cosas muebles en el 1958. Entonces paso al análisis del primero. Obsérvese que se comienza por el artículo 1894, que es el que constituye el derecho real, porque el artículo 2004 prevé la misma hipótesis, pero se refiere al estado de indivisión. Entonces, el artículo 1894 dispone que se adquieren por mero efecto de la ley, es decir, solamente por la disposición legal, sin otro tipo de título en sentido de causa, de título constitutivo. Y alude al condominio con indivisión forzosa perdurable de accesorios indispensables al uso común de varios inmuebles. Esto, repito, configura una remisión al 2004 que utiliza prácticamente los mismos términos, solo que en vez de utilizar la voz varios, alude a 2 o más, es decir, es lo mismo. Y que menciona esta norma, el 2004, entonces el condominio que recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de 2 o más heredades, pero agrega que pertenecen a diversos propietarios. Entonces, esta parte final
Es de utilidad para comprender cómo funciona esta constitución del condominio por imperio legal. Para entenderlo debe partirse de la base que tiene que haber una persona propietaria de dos inmuebles, como si yo, por ejemplo, soy el titular de dominio del lote A y del lote B, de dos campos, y los destino, por ejemplo, a la siembra o a otra actividad, pero tengo dos inmuebles. Y además soy titular de dominio, por supuesto, de una tercera cosa, que puede ser mueble o inmueble. Puede ponerse, por ejemplo, un inmueble chico, unas hectáreas, en donde están los hilos que sirven para el acopio, para el almacenamiento de los granos que se cosechan en ambos inmuebles. Entonces, en total hay tres objetos, las dos heredades, más esa pequeña parcela que sirve como accesorio porque se utiliza para el acopio de granos. O puede ser también una maquinaria, como si fuese, por ejemplo, una cosechadora, o si fuesen instalaciones tendientes al sistema de riego. También puede ser una pequeña parcela con un estanque, con una bomba de agua, con el sistema de riego, con la maquinaria para producir al bombeo de agua y que mediante acequias o mediante acueductos se dirige a las dos parcelas. Entonces, repito, en total hay tres objetos, dos inmuebles y la cosa que es el accesorio común, la máquina común. Hasta acá, por supuesto, que no hay ningún condominio, hay una persona que es titular de dominio de tres objetos. Pero en este estado de cosas, los inmuebles pasan a diversos propietarios, por cualquier título. Póngase que el propietario que soy yo vendo un inmueble. O puede tenerse por caso que vendo los dos inmuebles, pero a personas distintas, ya no al mismo. O que hice testamentos y me muero y a modo de legado, para una persona le va un inmueble y para otra persona se le atribuye, le dejo en legado el otro inmueble, por cualquier motivo. Y nada se indica respecto del accesorio indispensable. Pero en tal hipótesis, como dispone el artículo 1894, por mero efecto de la ley, este accesorio indispensable se convierte en condominio cuya titularidad corresponde a los propietarios de las heredades, ¿sí? Es decir, en el caso más frecuente, si yo vendo una sola de estas heredades, vendo el campo A, por ejemplo, y me quedo con el campo B, forzosamente esa maquinaria indispensable para los dos inmuebles, esa instalación para el bombeo de agua de los dos inmuebles, ese accesorio para el acopio de granos de los dos inmuebles, se convierte en condominio. Condominio que me pertenece a mí, que me quedé con uno de los inmuebles, y al que me compró el otro inmueble, porque ahí los predios principales pasan a pertenecer a diversos propietarios. Y el accesorio entonces se convierte en otro derecho real, en un condominio que además es condominio con indivisión forzosa perdurable. Bien, paso al segundo caso de condominio legal, que es el caso de las paredes o cercos divisorios. En zona urbana se le suele decir muros separativos, se le suele decir muros medianeros, aunque técnicamente se llama medianero cuando es un condominio, es decir, el caso bajo estudio, bajo análisis, es el muro que se llama medianero, porque también puede haberse levantado un muro que sea el elemento divisorio y que no sea medianero, sino que sea de un solo propietario, es decir, que sea privativo. Pero el que nos interesa ahora es el muro medianero o muro en condominio. Y se dispone lo siguiente en el artículo 2009, que es importante el tiempo presente en el que ha sido redactado.
Se dice que el muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008, que enseguida lo aclaro, pero debe ser estable, aislante y de altura no menor a 3 metros. Bueno, este muro es medianero hasta la altura de 3 metros. Entonces, el artículo 2008 indica: el muro de cerramiento forzoso debe ser estable, aislante y de altura no menor a 3 metros contados desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Que además tampoco esta norma está aislada, sino que debe interpretarse junto con el artículo que le antecede, el 2007 y el 2006, que no viene al caso analizarlo ahora, ya llegará la oportunidad. Pero consiste en la pared que se debe construir en la línea divisoria de dos inmuebles cuando los inmuebles están ubicados en zona urbana o suburbana. Los términos que se utilizan en el artículo 2007 son un poco más antiguos. Se alude a los pueblos o a los arrabales, pero significa zona urbana o zona suburbana. Y lo que dispone el artículo 2009 es que cuando se edifica la pared separativa en zona urbana o suburbana, ese muro es un condominio por imperio legal. Después, con otras normas, se aclara que si quien pagó la pared fue uno solo de los vecinos, como así también si la asentó completamente en su predio o si lo asentó por mitades en el predio propio, pero la mitad del espesor de la pared en el predio del vecino. Esa diferencia patrimonial se compensa con créditos y con deudas, no con la titularidad sobre el objeto. Porque lo que ahora interesa es que aunque haya pagado uno solo, ese elemento, ese muro divisorio, ese muro es un condominio, es decir, es un muro que se llama medianero y ese condominio se constituye por imperio legal. Después, eventualmente, repito, por fuerza legal, se obliga a quien no contribuyó a compensar al copropietario del muro, es decir, al propietario de uno de los inmuebles que afrontó el costo solamente él, de su propio patrimonio, de su propio peculio. Pero ese juego entre créditos y deudas solamente tiene a compensar justamente porque deriva de la atribución legal de la propiedad. Deriva de la fuerza legal que convierte en condominio lo que hasta el momento ha sido pagado por uno solo. Y el tercer caso de condominio de fuente legal ha sido mencionado en el artículo 1958, que es un caso de accesión. Nótese lo que se dispone. Dice, si cosas muebles de distintos dueños, este es el primer requisito. Que una persona, por ejemplo yo, sea el dueño de determinada cantidad de barriles de aceite, de combustible, o de determinada cantidad de quintales de granos. Y hay otra persona que también es propietaria de aceite, de combustible o de granos. Y entre estos dos objetos se produce la unión, acceden, se mezclan, sin que medie el hecho del hombre. Significa sin que intervenga ninguno de los propietarios. Puede ser una persona humana la que intervino, pero ser un tercero. Es decir, por ejemplo, si entregamos los granos a determinada persona para que los convierta en harina o para el motivo que sea, y esta persona los une, los mezcla, o entregamos los barriles de combustible o de aceite. Además, debe darse la circunstancia que no sea posible separarlas, y además que tengan el mismo valor o muy similar, ¿sí? Porque si una cosa tuviese mayor valor es considerada principal y por lo tanto el dueño de esta adquiere lo accesorio. En esta hipótesis tienen el mismo valor. Cuando se produce esto, nótese que debe aplicarse la solución residual del último párrafo que dispone lo siguiente.
Si es imposible determinar qué cosa tenía mayor valor, los propietarios adquieren la nueva por partes iguales. Entonces, repito, si por un hecho casual o con la intervención de una persona que no es ninguno de los dueños, acceden, o sea, se mezclan mi vino con el vino de otra persona, mi aceite con el aceite de otra persona, mis barriles de petróleo con los barriles de petróleo de otra persona, no se los puede separar y tienen idéntico valor o similar, sobre ese total, sobre ese volumen en su totalidad, se conforma o se constituye por fuerza de la ley un derecho de condominio, cuyos titulares son los antiguos expropietarios, vienen a ser de los elementos que se mezclaron o que se confundieron. Voy a dejar de compartir la pantalla y paso ahora a aclarar que, como se dijo al principio, además de estas tres causales genéricas, resultan aplicables también las causales especiales del dominio. Por eso voy a volver a compartir pantalla, pero ahora con la pantalla que ya fue analizada en oportunidad de analizar los modos especiales del dominio. Pero solamente para destacar o para aclarar por qué también resultan aplicables al condominio. Porque deben producirse una pequeña variación en las circunstancias, de modo tal que en lugar de adquirir una sola persona el derecho real, la adquieren varias. Recuérdese el primer caso de dominio de modo especial es la apropiación del artículo 1947, que se produce cuando una persona toma para sí un objeto mueble sin dueño o abandonado por el dueño, objeto no registrable. Por ejemplo, quien sale a pescar y se apropia de los peces ahora pescados que sacó, o de los animales de caza. Bueno, así como se requiere para esta figura la apropiación, también puede producirse la coaprehensión o la coapropiación, como si dos personas salen a pescar con redes, uno de cada lado de un río, de un curso de agua. Van a sacar esos peces y el derecho real que adquirieron es el condominio, porque en lugar de apropiarse uno solo de esos objetos muebles sin dueño o abandonados por el dueño, hubo dos personas o más, así que adquieren el condominio. El segundo modo especial para adquirir el dominio es el descubrimiento de un tesoro, ¿sí? Y nótese que se dispone que el tesoro descubierto en cosa propia pertenece en su totalidad al dueño de la cosa, mueble o inmueble, en la que se haya oculto el tesoro. Pero nótese la segunda parte, se dispone lo siguiente: si el tesoro es descubierto casualmente en una cosa ajena, pertenece por mitades al descubridor y al dueño de la cosa. Es decir, que también se constituye el derecho de condominio. Otro modo de adquirir el derecho de dominio, recuérdese que es el hallazgo, que es encontrar una cosa de otra persona, pero no basta con hallarlo, porque si uno se lo queda, en realidad comete hurto, sino que debe darse el caso en el cual quien lo encontró, el hallador, le avisa al propietario y el propietario decide liberar el objeto a favor del hallador, como dice o como establece la parte final ahora destaca. Ahora, para aplicarlo al condominio también resulta una operación mental simple, porque basta con que dos personas encuentren de manera conjunta un objeto para ser cohalladores. Y luego, si le dan aviso al propietario y el propietario procede a liberarse transmitiendo el derecho real, lo que se llama abandono noxal, al menos se parece bastante, bueno, en lugar de transmitir el dominio al hallador, va a transmitir el condominio a los halladores. Existe como cuarto modo especial de adquirir el dominio, la transformación, pero que ahora se aplica al condominio. La transformación, recuérdese que es un modo
de adquirir el dominio por el cual una persona con materiales ajenos, pero mediante su trabajo, mediante su industria, logra una nueva especie. Por eso se llama transformación o especificación. Como si yo tomo uvas ajenas y las convierto en vino. Hay una nueva especie que es el vino. Recuérdense que debe surgir de la propiedad de una persona y el trabajo de otra persona. Y bueno, en el caso que el especificador sea de buena fe y el objeto no puede volver a su estado anterior, el dominio lo adquiere el especificador. Ahora, si esta figura se aplica al condominio, se requiere el trabajo de coespecificadores, como si dos personas tomamos materia ajena, por ejemplo, una madera ajena, las uvas ajenas o los granos ajenos, y con trabajo de dos personas los convertimos en una obra de arte, si es madera, en vino, si son uvas, en harina, si son granos. Entonces hubo coespecificación y se repite, si son de buena fe y además no es posible volverlo al estado anterior, entre los coespecificadores van a adquirir el derecho de condominio. Y por último, cabe analizar los casos de accesión, que se repite, regulados para el dominio, por eso el número de artículos, pero también aplicable al condominio porque son figuras análogas. En todos los casos de accesión, sea objetos muebles, excepto el caso residual, sea aluvión, sea abulsión, sea construcción, siembra y plantación, siempre existe un objeto principal y un objeto accesorio. Por ejemplo, el terreno es un objeto principal cuyo dueño adquiere el dominio de lo accesorio. Es decir, si por aluvión se incrementa la superficie del predio, esa nueva parcela, que se llama terreno aluvional, esa nueva fracción accede a lo principal. Entonces el titular de dominio del predio principal adquiere el dominio de lo accesorio, de la nueva fracción. Ahora, debe pensarse qué pasa si el objeto principal es un condominio, es decir, si Juan y yo somos condóminos de un inmueble y se produce la accesión, sea por aluvión, por abulsión o por construcción. Como el principio general es que lo accesorio adquiere el estatus jurídico del elemento principal, o lo accesorio sigue la suerte de lo principal, suele decirse, en ese caso el derecho que se adquiere es el condominio, es decir, la figura bajo análisis, ¿sí? Entonces, si el lote es condominio de Juan y mío y se incrementa, esa nueva parcela también será un condominio y en la misma proporción, 50 y 50, 80 y 20, 70 y 30, es decir, en la proporción del elemento principal. Dejo de compartir la pantalla, con esto creo que ha quedado aclarado por qué al condominio, además de aplicársele los tres modos generales de adquisición, también se le aplican los 5 modos indicados para el derecho de dominio. Espero que les haya sido de utilidad la exposición y les doy las gracias por dedicarme su tiempo.